En una época donde todos parecen tener razón, detenerse a entender se ha vuelto un acto revolucionario. Este video no es un ataque, no es una defensa, es una pregunta abierta. Un recorrido por ideas, autores, conceptos y tensiones que están moldeando ahora mismo el mundo en el que vivimos. Si has llegado hasta aquí, te propongo algo simple pero exigente. Quédate hasta el final. Quizás no compartas todo lo que vas a escuchar, pero si al terminar entiendes mejor el problema, entonces habrá valido la pena. Como dijo Karl Popper, comprender no es justificar, pero sí es el primer paso para evitar repetir los errores. Bienvenidos a las nuevas religiones seculares, dogmas posmodernos en una sociedad desencantada. Este es un mar de conocimiento, 1 centímetro de profundidad, donde cada ola trae una idea y cada idea una tormenta. El psicólogo y filósofo Erich Fromm, en El miedo a la libertad, advirtió algo profundo, que el ser humano no siempre teme a la opresión sino a la libertad. Cuando se derrumban las estructuras tradicionales, la familia, la religión, la comunidad, el individuo queda expuesto, y en ese vacío existencial, esa ansiedad por construir una identidad propia puede llevar a muchos a refugiarse en ideologías rígidas que ofrecen sentido, pertenencia y una moral clara. Y como dijo Fromm en su libro, la libertad puede convertirse en una carga insoportable, especialmente si no está acompañada de una base interior que la sostenga. Milton Rockich llamó a esto rigidez cognitiva, una resistencia a lo nuevo, a lo ambiguo, una preferencia por visiones del mundo maniqueas, buenos contra malos, correctos contra incorrectos. En tiempo de crisis, esa necesidad de certeza emocional puede más que la verdad. Desde la filosofía política, Hannah Arendt señaló que el totalismo no requiere de creyentes, sino individuos desconectados, solitarios, sin juicio propio, y como sabiamente recalcó, el totalitarismo no requiere la creencia en sus doctrinas, sino solo el aislamiento y la falta de juicio. Karl Popper fue aún más lejos. El intento de hacer el cielo en la tierra produce inevitablemente el infierno. Aurel Colnay lo advirtió con crudeza. Las utopías niegan la imperfección como parte constitutiva de la condición humana, y por eso acaban siendo intolerantes frente a cualquier desviación. La necesidad humana de certeza, de pertenencia, de evitar el vacío puede conducir paradójicamente a aceptar formas suaves de totalitarismo emocional, incluso en democracias. La sumisión ideológica no es una rareza, es una respuesta comprensible al miedo, al caos, a la incertidumbre. Y cuando una sociedad se rinde al dogma por comodidad, la democracia se vuelve una fachada. Un dogma es una verdad que no se discute. Puede surgir de la religión o de la ideología. No necesita pruebas, no admite dudas. Milton Rockich definió el dogmatismo como una estructura de pensamiento cerrada, una defensa contra el caos, una muralla frente a lo incómodo. Y como dijo en su libro La mente abierta y la mente cerrada, el dogmatismo es una orientación cognitiva que reduce la complejidad del mundo. Pero esa protección tiene un precio, la pérdida del pensamiento crítico. Y hoy, en nombre del respeto, del progreso o de la justicia, muchas ideas se blindan contra toda crítica. Immanuel Kant ya lo advirtió. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de su incapacidad para servirse de su entendimiento sin la guía de otro. Cuando no se puede disentir, cuando dudar es pecado, entonces el dogma ha reemplazado al pensamiento. Louis Hornstein lo aplicó al psicoanálisis, pero su advertencia sirve para toda la sociedad. El dogmatismo impide la escucha, porque sustituye la observación por la doctrina. No necesitamos un régimen autoritario para imponer una verdad. Basta con una cultura que premie la obediencia y castigue la crítica. Donde hay dogmas, la libertad intelectual desaparece. Las religiones tradicionales, en especial las judeocristianas, funcionaban como frenos morales. No matarás, no mentirás. No por conveniencia,
sino por trascendencia. Hans Jonas lo dijo muy claro: no se puede matar al mandamiento y pretender que sobreviva la ética. Y cuando esos límites se pierden, cuando la moral se vuelve relativa, lo que antes era pecado se convierte en táctica política. Muchos regímenes del siglo XX fueron religiones sin Dios: el partido como iglesia, el líder como profeta y la redención como revolución. Como dijo Julián Marías, el comunismo fue una religión sin perdón. Eric Voegelin lo llamó la inmanetización del fin escatológico. Llevar el paraíso al aquí y ahora, cueste lo que cueste. Y como dijo en su libro La nueva ciencia de la política, cuando el fin último se trae a la inmanencia, todo obstáculo se convierte en enemigo del bien supremo. Una moral sin trascendencia es una moral sin freno, y donde no hay límites, el fin justifica los medios. Max Weber llamó a esto el desencantamiento del mundo. La ciencia reemplazó el misterio, el cálculo a la fe. La racionalización no es saberlo todo, es saber que todo puede saberse. Pero en ese vacío nacen nuevos sentidos, nuevas creencias, nuevos absolutos. Peter Berger lo dijo así: la secularización no es la muerte de la religión, es la pérdida de su evidencia social. Hoy las ideologías emocionales llenan ese vacío: el wokismo, el antiespecismo, el identitarismo. No apelan a Dios, sino al trauma, a la herida. Douglas Murray lo dijo así: el sufrimiento subjetivo ha sustituido a la argumentación. Y en ese nuevo credo no hay redención. Como dijo Jordan Peterson, las ideologías que no reconocen la imperfección humana son necesariamente totalitarias. Estas nuevas ideologías no son malas solo por existir, lo son cuando se vuelven incuestionables, cuando dejan de ser ideas y se convierten en inquisiciones. Desde hace décadas, valores como la perspectiva de género o los derechos sexuales han sido promovidos globalmente como consensos éticos, pero ¿lo son? Agustín Laje lo advierte: estamos ante un proceso de colonización ideológica disfrazado de universalismo moral. Ramón Rayo es más directo: cuando las agendas ideológicas penetran las instituciones, ya no hay neutralidad posible. El problema no es el ideal, es su imposición sin debate y sin matices. Estas ideologías colectivistas son caballos de Troya que destruyen al individuo en nombre del bien común. Javier Milei. No se trata de negar los derechos, se trata de defender el derecho a pensar distinto, porque sin disenso no hay pluralismo, y sin pluralismo no hay libertad. Michel Foucault lo anticipó de esta manera: el poder no se localiza, se ejerce. Hoy el control no viene del Estado, viene de ti, de mí, de las redes. Es vigilancia moral, es presión simbólica. Antonio Gramsci hablaba de hegemonía cultural, una ideología que se vuelve sentido común, mientras Pierre Bourdieu decía: el poder simbólico es hacer ver y hacer creer. Y hoy el castigo no es la cárcel, es el silencio, el desprestigio, el aislamiento, pues citando a Agustín Laje, estamos ante un panóptico digital. El nuevo poder no impone por la fuerza, impone por vergüenza, por corrección política, por miedo. El valor del disenso. Zygmunt Bauman escribió en La cultura, en el mundo de la modernidad líquida: vivimos en una sociedad que ha olvidado cómo perdonar, pero no cómo castigar. Hoy el error se vuelve eterno y el juicio irreversible, pero la solución no es reemplazar un dogma por otro, es recuperar el valor del pensamiento libre, aceptar que el otro no tiene que pensar como yo para tener valor como persona. Una sociedad democrática no se define por la unanimidad, sino por la legitimidad del disenso. Santiago Kovadlov. Pero sobre todo, la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. George Orwell. Porque sin disenso, sin perdón, sin escucha, lo que queda no es sociedad, es una cruzada.
¿Estamos construyendo una nueva moral sin alma? ¿Es posible disentir sin ser cancelado? ¿Podemos vivir juntos sin pensar igual? Como decía el Premio Nobel de Literatura Albert Camus en Actuales 1, nombrar las cosas mal es añadir al infortunio del mundo. Y hoy, más que nunca, esa advertencia resuena con urgencia, porque si seguimos llamando corrección política a la censura, daño colateral a la muerte de inocentes, o justificamos como justicia social el asesinato moral de quienes piensan distinto, entonces estamos traicionando la verdad. Hoy más que nunca debemos ser capaces de llamar a las cosas por su nombre. Si este video te gustó, por favor dale like y comparte. Y así podremos compartir más contenido para ustedes.